Bueno, mi gente, tenemos nueva Espiral del Abismo 12 de la 6.3 que viene el 16 de febrero. Y para esta temporada tenemos cuando un personaje inflige daño de cristalizado lunar, se generará una onda de choque cada 3 segundos. Esto va a ser daño verdadero. Para la primera parte tenemos Ya, pero ¿la quieres o 75% de la daño amas? para electrocargado lunar. Y para la segunda parte tenemos 75% de daño de cristalizado lunar. O sea, prácticamente viendo esos beneficios y además viendo a los enemigos a los cuales nos vamos a tener que enfrentar, es como un abismo cerrado, ¿no? Para esa parte electrocargado lunar y para la segunda parte cristalizado lunar. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! Necesito cristales y solo me queda para la comida de la semana. Sin comer, pero bebiendo agua, una persona puede aguantar varias semanas, hasta 2 meses. Bueno, mi gente, tocará dieta forzada. Olvídate de las dietas forzadas con Gamibo, porque aquí encontrarás los mejores precios para las recargas de tus juegos favoritos, como Genshin Impact, WUA, ZZZ, Star Rail y mucho más. Y si accedes mediante mi link de afiliado, podrás obtener aún más descuentos. Por ejemplo, aquí nos muestran todo lo que podemos recargar en Genshin Impact. Yo elegiré una bendición y abajo me muestran las ofertas. Elijo el mejor precio, esta de 3,94 me parece perfecto. Añadir al carrito, coloco mi UID, la región de mi cuenta, desmarco esto para mantener el precio, selecciono el plan básico para que no me cobren nada adicional y si aún así quieres obtener más descuento, puedes utilizar mi código RIUX, donde al final esta bendición me va a costar 3,74. Procedemos a pagar, donde se nos muestra todos los métodos de pago. Yo elegiré PayPal, pero me doy cuenta que mi pedido me incluye en Smart. Lo quitamos, seleccionamos el plan básico y el precio se mantiene en 3,74. Procedo a pagar y en 2 segundos llega la bendición a mi cuenta. Y por si fuera poco, en esta página podrás farmear puntos, los cuales podrás canjearlos por cristales, bendiciones y hasta una PlayStation 5. Más detalles en la página de Destroyer Cash. También en mi servidor de Discord tenemos un canal de Gamibo donde vas a poder postear los comprobantes de tu recarga junto con el nombre de usuario de la página de Destroyer Cash. De esta manera estarás obteniendo puntos adicionales. I am the knave, Arlecchino. Ok, la primera parte 12-1 nos enfrentaremos a 15 de estos pollos, los que invoca el Kurama del actual Estigia, ¿no? Esos No me pollitos que hables están con ese vinculados. tono de piel. Entonces cada uno tiene medio millón de vida, irán apareciendo de 5 en 5, será entre 1 a 5 oleadas, mientras vas derrotando a uno irán apareciendo otros. Recuerden que para esos enemigos se ponen escudos y te pide por lo menos llevar personajes de Notcray para romper rápido esos escudos. Si no tienes personajes de Notcray, daño elemental también es efectivo, ¿no? Pero hay que llevar personajes que hagan muy buen daño, ¿ok? En la segunda parte nos enfrentamos aquí al caballo, el jefe del mundo de Notcray, el que vino ya en anteriores abismos, ya todos lo conocemos. Se embulle en elemento que más daño recibe, pero si le haces reacciones lunares, pues no se va a embullir en ningún elemento. Así que también aquí se recomienda equipos de reacciones lunares. Ok, entonces lo ideal es llevar dos personajes de Notcray para aprovechar las reacciones lunares. Este es solamente un jefe que tiene 3 millones de vida. Recuerden, lo más molesto es quitarle el escudo y bajarle la vida y es muy fácil, ¿no? Para la segunda parte, digo, para la 12-2, primera parte, nos enfrentamos primero con una oleada de 2 cangrejitos. Estos que se ponen escudo de elemento piro, tienen medio millón de vida. Una vez acabemos con estos, aparece su papá, el jefe grandote de elemento piro, el de Fontaine. Se pone también un escudo de elemento piro, ya está en el actual Estigia, así que también ya sabemos las mecánicas. Hay que llevar DPS de elemento hidro, ¿no? Así que tendrías que armar un equipo de electrocargado lunar. Recuerden que el electrocargado lunar tiene este elemento hidro incluido, así que te va a ayudar bastante para romper esos escudos, ¿ok? Una vez acabemos con esto, pasamos a la segunda parte, donde tenemos de 1 a 2 oleadas de estos monstruos de Notcray que también te piden 2 personajes de Notcray. Recuerden que estos, una vez que le baja su vida normal, empieza a bajarse la vida de color gris. Es como si tuviera doble vida, ¿no? Tienen 2 millones de vida. Al ser 4, se te va a dificultar si no llevas 2 personajes de Notcray. Sí o sí, 2 personajes de Notcray para eso. La verdad es muy... te hacen perder mucho tiempo. Finalmente, tenemos en la 12-3 al Kurama, el que actualmente está en el Estigia. Ya este cuenta
con 5.6 millones de vida. Ya, recuerden que el del nivel 5 tiene 12 millones, el del nivel 4 en el Estigia tiene 7 millones y este tiene 5.6 millones. O sea, es un poquito, tiene menos vida que el del nivel 4. ¿Va? Entonces, se podría considerar de que podemos derrotar a este Kurama con cualquier equipo. Si es que no tienes electrocargado lunar o reacciones lunares, podrías derrotarlo porque tiene muy poca vida a diferencia en el... Una vez acabemos con esto, pasamos a la segunda parte y la parte final donde nos enfrentamos al golem de jefe de mundo también, si no me equivoco, de Fontaine, el cual se pone un escudo de elemento geo, tiene 3 millones de vida y es recomendable colocar o llevar personajes que rompan ese escudo geo, mandobles o Zhongli es experto para estos. Ya, aquí sí no te restringe llevar reacciones lunares, con que lleves un personaje que se encargue de ese escudo de elemento geo va a ser más que suficiente. Entonces, es más que obvio que para toda la primera parte, como vemos viendo los bufos, electrocargado lunar, para los que tengan equipos de Flins, lo van a pasar muy fácil, la verdad, porque incluye hidro, ¿no? Y te lo vas a bajar a estos escudos de elemento piro, y el electro también rompe el escudo de elemento piro, así que va a ser muy sencillo si es que tienes equipo de Flins. Mientras que para la segunda parte, si es que tienes equipo de cristalizado lunar con la caballa, pues también te lo vas a pasar muy fácil. Así que armas un equipo de electrocargado lunar aquí y uno de cristalizado lunar y te lo pasas muy fácil. Ahora, ¿qué sucede para la gente que no cuenta con estos personajes? Para la primera parte yo creo que es demasiado sencillo pasártelo con cualquier equipo, siempre en cuando tengas el suficiente daño, ¿no? Un buen equipo, o sea, sin reacciones lunares, un buen equipo, por ejemplo, de Skirk, te podría hacer fácilmente toda esta parte, o un buen equipo de Nivelet, ¿no? Pero recuerden que deben hacer demasiado daño para poder derrotarlos, ¿no? Les recuerdo que este no es tan complicado porque tiene menos vida que el nivel 4 del Estigia, así que hay que considerar eso. ¿Va? Mientras que para la segunda parte ya está más cerrado, sí o sí hay que llevar 2 personajes de Notcrite, porque este te pide personajes de Notcrite y estos también te parecen 2 personajes de Notcrite. ¿Va? Entonces, suponiendo que solamente tienes el equipo de Flins, ya, yo te recomendaría que lo lleves para esta segunda parte y para la primera parte un equipo fuerte que incluya hidro, porque aquí vamos a necesitar hidro para romper estos escudos, y con eso va a ser más que suficiente, ¿ya? Aquí puedes llevar electrocargado lunar, excelente, o florecimiento lunar, también excelente, para los que no tengan el cristalizado lunar, ¿no? Entonces podrías llevar aquí y te aseguras para la última parte llevar un personaje que se encargue de romper el escudo. Incluso la propia Aino, al ser de mandoble, te podría ayudar a romper este escudo, ¿no? O si traes Zhongli, podrías armar un equipo de electrocargado lunar con Zhongli para romper ese escudo. Recuerden que Zhongli baja resistencia a todos los elementos, así que conviene, ¿no? Para bajarle un poco de resistencia y hacer un poco de daño. También, como les dije, en florecimiento lunar, podrías llevar un equipo de florecimiento lunar con Zhongli y ya está, te va a funcionar también. Recuerden que estos jefes, nuevamente, no tienen tanta vida como en el Estigia y en el Espiral del Abismo. Tenemos los beneficios, ¿no? De que si hacemos cristalizado lunar o que si hacemos reacciones de electrocargado lunar, vamos a obtener beneficios y además que los enemigos no tienen tanta vida a comparación de los niveles fuertes del Estigia actualmente. Así que un poco cerrado, sí, para la segunda parte, pero la primera parte sí hay variedad de equipos que podemos llevar. Con esta recomendación, ve preparándote ya, analizando qué equipos vas a separar para este nuevo Espiral del Abismo, que falta pocos días, ¿no? Y ya pues mi gente, eso es todo. Para los que piensan que este Espiral del Abismo está cerrado para Sivai, yo les digo que no es necesario Sivai, ¿ya? Para los que no tengan Sivai, se lo pueden pasar. ¿Por qué? Como les vuelvo a decir, cualquier equipo de reacción lunar puedes llevar aquí, pero asegúrate de llevar un personaje que se encargue de romper este escudo, ¿no? Como les dije, Ai no puede romper el escudo, ¿no? Entonces, sin necesidad de tener a Sivai, puedes llevar electrocargado lunar con Aino y rompes el escudo con Aino golpeando un mandoble, ya está. No es exclusivamente para Sivai. No, 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 no. Puedes llevar cualquier reacción lunar. ¿Ya? Cualquier reacción lunar. Pero sí o sí reacción lunar. ¿Va? Entonces, solamente llevas un mandoble aquí o simplemente lleves a Zhongli y ya está, te lo pasas. ¿Ya? Ya está, te lo pasas.